Buenas tardes, queridos amigos. Les doy la bienvenida a los que hoy se incorporan. Este es un taller sobre la Virgen María, nuestra Madre, para aprender o para conocer un poco más sobre la vida de María, ¿sí? Hoy vamos a ver en este tercer video la perpetua virginidad de María. Pero bueno, voy a recordar un poquito. En el primer video vimos María es Inmaculada, nacida, habíamos dicho, sin pecado original y dotada de todas las gracias por la omnipotencia de Dios. Ese fue el primer video. Y el segundo video fue sobre María, Madre de Dios, es decir, la importancia que tenía ella para esta misión tan magnífica que desempeñaría como Madre de Jesús, colmada de todas las gracias y virtudes con que Dios la había concedido, ¿sí? Bueno, espero que vayan profundizando. Ustedes también lo pueden hacer, como dijimos, con el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo me baso también en las Sagradas Escrituras. También leemos un poquito sobre los concilios para ir ampliando un poco más el tema. Bueno, María, dijimos, la perpetua virginidad, porque María fue virgen antes, durante y después de haberlo tenido a Jesús. El Sínodo de Letrán, en el año 649, recalcó 3 momentos importantes de la virginidad de María. Por ejemplo, enseñó que la Santa, siempre Virgen e Inmaculada María concibió del Espíritu Santo sin semilla, dio a luz sin detrimento de su virginidad y permaneció virgen después del parto. El Catecismo también dice que María fue virgen durante el parto, ¿sí? La virginidad antes del parto, lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 26, cuando dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen y el nombre de la virgen era María. La concepción de María fue predicha ya en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, ¿sí? Eso lo podemos leer en el capítulo de Isaías, en el número 7, versículo 14, y dice: por eso el Señor mismo le dará una señal. Miren, la joven que está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, o sea, a una mujer virgen, ¿sí? Ahí ya está señalando. El cumplimiento de esta profecía también queda testimoniada en Mateo 1:18, cuando dice: el nacimiento de Jesús sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, es decir, sin tener contacto físico con ningún hombre, tampoco con José. Su virginidad después del parto. Jesús la encomienda a Juan, lo que significa que María no tuvo más hijos, es decir, tampoco
después de Jesús, tuvo otro hijo. Eso lo vemos entonces en Juan 19:26 cuando dice, Jesús viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿sí? Lo entrega como hijo a Juan y en nombre de Juan entramos todos, o sea, es abarcativo, entra toda la humanidad, todos somos, Dios nos la da María por madre, ¿sí? Y nosotros somos sus hijos. Era conveniente que el cuerpo purísimo de María no fuera profanado por el comercio carnal de un hombre, porque lógico, era un cuerpo santo, ¿sí? José, esposo de María, no sería llamado hombre justo. Eso lo vamos a leer en Mateo capítulo 1, versículo 19. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla en público, pensó abandonarla en secreto. Era un hombre justo, ahí la palabra lo dice, ¿sí? Tenía todas las cualidades, por eso lo elige también Dios, para ser el compañero de su madre, ¿sí? Por eso se dice generalmente cuando un matrimonio no tiene contacto físico, que hacen una promesa para vivir, digamos, la vida josefina, es porque no tienen contacto físico, ¿sí? En este caso, José lo que iba a hacer al enterarse que ella estaba embarazada, la iba a abandonar, pero no la iba a exponer públicamente a la vergüenza y a todas las piedradas y todo lo que acostumbraban los judíos a hacer con las personas o con las mujeres adúlteras, ¿sí? Porque se convertiría en una mujer adúltera. Entonces ahí es cuando José recibe en el sueño el mensaje que a través de un ángel Dios le da, ¿sí? De que ese hijo está concebido por obra del Espíritu Santo, que no influyó ningún hombre. Si el Señor quiso que el sepulcro que lo encerró después de espiar fuera solo para él, ¿cómo iba a permitir que las entrañas purísimas que lo habían concebido encerraran después algún ser mortal? Si el sepulcro donde él estuvo era único porque nadie lo usó, mucho más el cuerpo donde él estuvo engendrado, ¿sí? El cuerpo de su madre. ¿Por qué se llama primogénito Jesús? Los judíos llamaban primogénito al primer hijo. Eso lo leemos en el Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dice Dios, consagradme todos los primogénitos israelitas, el primer parto, lo mismo de hombre que de animales, me pertenece. Jesús fue el primer hijo de María y el único, ¿sí? Y por eso se llama primogénito. ¿Tuvo la Virgen María más hijos que Jesús? A esto se objeta en las escrituras cuando hablan, ¿se acuerdan que ya lo vimos en el video pasado? Cuando le dice, ahí está tu madre y tus hermanos te están esperando, te buscan tus hermanos y tu madre, ¿sí? Se refiere a eso, pero no porque Jesús haya tenido más hermanos, sino se refiere a los seguidores de los discípulos, ¿sí? Los que hacían la voluntad de Dios. Nosotros también lo somos, hermanos de Jesús, porque Dios es nuestro Padre.
Otros argumentos para probar que la Virgen María no tuvo más hijos, vemos en Jesús era conocido como el Hijo de María. Eso lo vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículo 3, cuando dicen, ¿no es este el artesano, el Hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Ahí otra vez habla de que la nombra María como que es la madre, ¿no? Porque en realidad lo es la madre, y dice hermanos a los discípulos, de los que lo acompañaban. Los hermanos de Jesús en ningún lugar del Nuevo Testamento son llamados hijos de María. Este título solo se da a Jesús. O sea, siempre se le dice a Jesús el Hijo de María. No se lo dice a Juan, a Pedro, a Santiago, ¿sí? Estaba allí la madre de Jesús, dice San Juan, hablando de las bodas de Caná. En el relato de las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, dice, estaba con su madre le pidió, su madre le dijo, ¿sí? No está refiriéndose a otras personas. María es también madre de la Iglesia, aparte de ser la mamá de Jesús como virgen, es madre de la Iglesia. Y eso lo vamos a ver también nosotros en el Catecismo, en el artículo 963. Después de haber hablado de la función de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que naciera la Iglesia, los creyentes, miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Acá subraya, ¿sí? Otra vez, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, es decir, nuestra Madre, ¿sí? Nosotros todos formamos el cuerpo de la Iglesia, nosotros somos parte del cuerpo de la Iglesia, somos la Iglesia, donde Cristo es la cabeza. ¿Por qué llamamos a María Madre de la Iglesia? La vinculación de María con Cristo continúa en la Iglesia, que está vitalmente unida. Así, el concilio asigna a María la misión de una maternidad espiritual con relación a todos los hombres. Teniendo nosotros nuestra madre biológica, ¿no es cierto?, pero tenemos una madre espiritual que nos acompaña en este camino de la fe y en este peregrinar hacia el encuentro con Dios. La auténtica Iglesia de Jesucristo ¿es mariana? La pregunta que nos hacemos. Sí, porque estuvo presente en todos los momentos importantes de la vida de Jesús y de la Iglesia. María estuvo desde el inicio de la Iglesia, desde que nace la Iglesia, ¿no es cierto?, mientras ella estuvo en la tierra. Y antes también acompañando a Jesús en la preparación para esa posterior Iglesia. En el nacimiento, en la adoración de los Reyes Magos, en la adoración de los pastores, en la presentación en el templo, en la pérdida en el templo, en las bodas de Caná, en el Calvario, en Pentecostés, a través de todos los siglos.
Ahora podemos hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son las enseñanzas entonces de la Virgen María? De María aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios en todas las cosas. De María aprendemos a confiar también cuando parece haberse eclipsado toda esperanza. De María aprendemos a amar a Cristo, Hijo suyo e Hijo de Dios. Ella, como todos nosotros, fue elegida antes de la creación del mundo para ser santa en el amor. Pero María tiene una misión muy particular y única, la de hacer posible la presencia del Verbo entre nosotros, gracias a que María aceptó la misión de ser Madre del Salvador, pudo realizarse la redención del género humano. Madre de la Iglesia. El título Madre de la Iglesia fue utilizado por primera vez con San Ambrosio de Milán, que son los padres de la Iglesia, entre los años 338 y 397, y tiene sus raíces en los primeros días del cristianismo, ya presente en el pensamiento de San Agustín y San León Magno, en el credo de Nicea del año 325 y los padres del concilio de Éfeso en el año 430. Ya habían definido a María como la verdadera Madre de Dios. Ella no solo porque es la Santísima Madre de Dios, sino también porque es Madre de la Iglesia. Es venerada por toda la Iglesia con un culto especial, particularmente litúrgico. El primer lunes de Pentecostés, después de Pentecostés, la Iglesia celebra la memoria de la Virgen María como Madre de la Iglesia, un título que tiene profundas raíces y que fue insertado en el calendario litúrgico romano en mayo del 2018 a petición de nuestro Papa Francisco. La certeza confiada de la intersección interrumpida ante el Hijo por el pueblo de Dios la expresa la oración mariana más antigua del siglo II en la época de las persecuciones romanas con las palabras: bajo tu protección nos dirigimos a ti, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones de nosotros que estamos en prueba y líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Los padres siempre afirman que María es madre, la Iglesia es madre y su alma es madre. Hay algo femenino en la Iglesia que es materno. En consecuencia, la Iglesia es femenina porque es Iglesia, esposa. Es femenina y es madre porque da luz. Es decir, cada persona, cada bautizado que entra a pertenecer a la Iglesia, es un nuevo hijo de María, ¿sí?, que va a quedar bajo su protección. Por tanto, ella es esposa y madre, pero los padres van más allá y dicen: también tu alma es esposa y madre de Cristo. Nuestra alma también es esposa y madre de Cristo, como dijimos, en la manera que nosotros nos entregamos a Dios, ¿sí? Tratamos de, mientras caminamos en nuestra vida, de abandonarnos a los brazos de Dios y de la Santísima Virgen, tomarnos fuerte de su mano, con su gracia y con su ayuda como madre,
para que nos lleve hasta su Hijo y su Hijo nos lleve al Padre. Tenemos que poner toda nuestra confianza y nuestro amor en la Virgen María para que nos guíe en este caminar que, por cierto, es difícil, ¿sí? Pero bueno, con su ayuda y con su bendición, todo es posible. Espero cualquier comentario que me quieran hacer o preguntar algo o quieran saber, me escriben en la cajita de comentarios que los estoy leyendo a todos. Bueno, gracias por estar, nos vemos en el próximo video. Que María Santísima los bendiga y Dios nuestro Padre también. Gracias, hasta luego.